Génesis 11. La Torre de Babel. Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios había mandado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Gen 1 y 28. 9, 1,7. Algunos lo hicieron, y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas. Pero otros se rebelaron, y en lugar de expandir sus horizontes, comenzaron a reunirse, estableciendo ciudades amuralladas, para defender lo que ellos estaban construyendo. Hoy en día no nos parece extraña la construcción de altos edificios y ciudades, esto ha sido un resultado natural del crecimiento poblacional y la industrialización. Pero en tiempos antiguos, lo normal era vivir en el campo. Quienes vivían en ciudades eran los comerciantes, quienes vendían en el mercado lo que los demás producían en sus terrenos. Por eso, es extraño leer que unos años después del diluvio, la gente se dispuso a construir una torre. Génesis 11, 2-4, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La construcción de una torre en sí no tiene nada de malo. El problema era la intención por la cual se hizo. Hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades, dado que ya no hay más espacio hacia donde expandirse. Es por necesidad. Pero, ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de la llanura del Sinar? La Biblia explica la razón por la que hicieron la Torre de Babel. Los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Querían exaltarse a sí mismos, querían llegar hasta los cielos, y ser como Dios. Ellos no querían ser dispersados y llenar la tierra, como Dios les había dicho. Más bien, querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y famosos. Esa generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. Era una sociedad antropocéntrica, es decir, tenían al hombre en el centro, en lugar de teocéntrica, teniendo a Dios como el centro de sus vidas. Respuesta de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios al ver la Torre de Babel? Génesis 11, 5-7, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos de allí. Confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Anteriormente, todos hablaban la misma lengua. Génesis 11, 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Pero, a partir de ese momento, Dios los confundió, y cada uno comenzó a hablar un idioma diferente. El resultado es que no se entendían unos entre otros. ¿Cómo puede uno convivir, y mucho menos trabajar, con alguien con quien uno no se puede comunicar? Es prácticamente imposible. La forma de frenar los planes del hombre fue confundirlos. Eso es exactamente lo que significa la palabra Babel, literalmente confusión. El resultado fue que cada uno tomó su camino, y así comenzaron a dispersaron. De esta forma, Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Génesis 11, 8-9, así los dispersó el Señor desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9, por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. El espíritu de Babel sigue vivo, y ha vuelto a surgir una y otra vez en la historia. Así será hasta final, cuando caiga el reino del hombre, Babilonia, para darle paso al reino de Dios, Jerusalén. Referencia. Apoc 18, Dan 2, Apocalipsis 14, 6-8, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. La razón de la confusión, como ya mencionamos, en el principio todos los hombres hablaban el mismo idioma. Gen 11, 1. El propósito original de Dios es que todos nos entendiéramos. Esto no solo implica hablar el mismo idioma, sino entenderse mutuamente. ¿Podrían imaginarse un mundo donde no existan los malos entendidos? La confusión de lengua vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad aparte de Dios, sobre Dios, en lugar de Dios. El problema de Babel no radica solo en la diferencia de idiomas, sino en la variedad de pensamientos, mentalidades, intenciones, motivaciones. Cuando cada hombre busca la gloria propia,
no podemos entendernos. Cuando cada uno lucha a su propio interés, hay disensión. Dios no está en contra de la diversidad, ya que así nos creó. El apóstol Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo, cada miembro es diferente y único, pero todos funcionan en unidad cuando cada uno está conectado a la cabeza y se somete a ella. 1 Corintios 12. Si queremos que la humanidad alcance unidad, debemos dejar de construir nuestros propios imperios y realizar planes individuales. Debemos conectarnos con el plan divino, con la cabeza, y cumpliendo cada uno el propósito por el cual fuimos creados. Si queremos volver a entendernos entre nosotros, debemos poner a Dios antes que nuestros propios egos. El profeta Sofonías habla acerca de los últimos días, en específico del día del ira y juicio. En esos días, se va a revertir la consecuencia del pecado de la Torre de Babel. Sofonías 3, 8-9, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La frase pureza de labios literalmente significa aclarar o limpiar la lengua o idioma. Algunos comentaristas interpretan esto como el regreso a un solo idioma. No solo eso, sino que nos comprenderemos. ¿Por qué? Porque todos invocarán el nombre de Dios, en lugar de buscar hacerse un nombre famoso, como en Babel.